relief, development, and advocacy activities with human rights. Our human rights work focuses on promoting basically and mainly religious freedom, along with related human rights. We do this through supporting projects that promote human rights and building civil society, focusing on authoritarian countries with egregious violations such as Cuba, Nicaragua, Venezuela. So before we begin with our webinar today, I would like to share with you some housekeeping instructions. I don't see that this is moving, the slides are not moving. Just give me a second. I will just share it again, my screen, and see if I have it. Okay. There you go again. Sorry for the here. Okay, some housekeeping instructions. We're gonna have interpretation during this webinar for English and Spanish. So for those who need this type of service, please choose your language of preference, either English or Spanish. That will be number one. Clicking on the interpretation icon that is at the bottom on the translation of the Zoom button bar. And secondly, everybody will need to click on the mute original audio to be able to mute the original audio and do not have distortion in the interpretation services that you will have. And additionally, this webinar will be also recorded and posted in our YouTube page. So if you are registered for this event, you will be receiving an email with a notification with a YouTube link, so you will be able to listen and share this webinar afterwards. And also we will hear from our panelists. After that, we will take questions from the Zoom audience. And we would like you to please be active in submitting questions and comments through the chat function. That is also the icon that you will see in the bottom bar of the Zoom, or the Q&A feature at the bottom also. And without further ado, I would like to also to introduce to you our President and CEO of OAA, Dr. Theo Baboun. Theo, you are muted. How about now? Can you hear me okay? Yes, go ahead, yes. All right, thank you. Thank you, Mary Carmen, and thank you to everyone who joined us today. July 11th, last year was a watershed moment in Cuba. People in cities throughout the island took to the streets in the biggest anti-government demonstration the island has seen in decades. In doing so, they proved those who have been saying that the Cuban people won't rise up against the dictatorship, proved them wrong. We cannot ignore or fail to appreciate the role that the faith community, and in particular, the leaders of this community have played in the events of July 11th. Long before thousands of Cubans took to the streets to demand justice, leaders of many different religious communities were already performing the prophetic role to which they are called. Through homilies and sermons, communiques, social media posts, and frank and heartfelt conversations with their parishioners and with members of their flocks, they have forcefully denounced the injustices and lies of the regime. And they do this not because they are combative and are wanting to confront the regime, far from that, but because they themselves say it is what their deepest theological convictions require of them. And for this, they sometimes pay the price. In November, as the regime nervously anticipated another mass demonstration, one of our panelists, Father Alberto Reyes, who you will hear from shortly, woke up one morning to find his residence surrounded by regime sympathizers carrying out one of their infamous actos de refugio,
which is a mob organized to intimidate and sometimes harm dissidents and activists. In addition, he received a call directly from the Communist Party's Office of Religious Affairs telling him he would be harmed if he went out into the streets. We had many examples that you will hear from today. You'll hear about Lorenzo Rosales Fajardo, a pastor who took to the streets accompanied by his son. Both were arrested, and although his son was later released, the pastor has remained in detention and today is waiting a possible prison sentence of 10 years. In addition, he was tortured and brutally abused in prison, according to his wife. She says that they beat him and took turns urinating on him. The role of religious leaders and religious communities in the July 11th event is key. One of the things that the dictatorship fears the most is the mobilization that can be driven, whether directly or not, by those who through their religious work and teachings have gained the trust of the people and are able to inspire them. I would like to introduce you to each of the panelists. I'll do that as each of them, before each of them speak with you. First, I want to introduce you to Father Alberto. Father Alberto Reyes Pias is a Catholic priest serving in the rural town of Esmeralda in Camagüey province. He completed studies in humanities, philosophy, and theology in Cuba and in Rome. In 1996, he was ordained priest. After completing a degree in psychology at Comillas Pontificia University in Madrid, he was assigned to the parish of Guaymaro, where he stayed for 6 years. From there, he took a sabbatical year in which he made a pilgrimage on foot from Rome to Jerusalem. Father Alberto has published My Will Be Done, the story of a resonance, in which he recounts his vocational journey and offers reflections on finding meaning in one's life. Many of you have heard about Father Alberto Reyes. He has taken a leadership role with the faith community in Cuba, particularly in the Catholic Church. He risks many things, including his own freedom, by being with us here today. And so we're privileged to have Father Reyes this morning with us to share his comments. Father Reyes, please. Muchísimas gracias, Teo, y muchísimas gracias a todos los de este panel, a todos los que han organizado este webinar. Vamos a hablar de esto del 11 de julio y del liderazgo de la comunidad de fe en Cuba. Yo puedo decir que nací en la iglesia. Yo vengo de una familia católica practicante y desde niño la iglesia fue mi segunda cuna en toda la extensión de la palabra. Desde que tengo uso de razón, la iglesia fue para mí y para los de mi generación un espacio de libertad. En los tiempos donde había que cuidarse continuamente de cualquier expresión o comentario políticamente incorrecto respecto al sistema, la iglesia era el medio en el cual nos sentíamos libres, con posibilidad de decir sincera y abiertamente lo que sentíamos y pensábamos. Allí podíamos existir sin máscaras. Este ambiente de libertad yo creo que ha sido una marca de identidad de la iglesia cubana en general, tanto católica como evangélica, que ha ido profundizándose con el tiempo y que ha aumentado mucho más hoy debido en parte a la progresiva pérdida del miedo a expresarse de la sociedad civil.
No es un secreto que el gobierno espía a la iglesia y que a nuestras comunidades asisten informantes de la seguridad del Estado. Sigue siendo común la frase: donde hay dos o más reunidos en mi nombre, hay uno de la seguridad del Estado. Es común que en torno a esas personas de las cuales se sospecha, pues haya comentarios porque ya conocemos su estilo de proceder. Pero esto no ha dañado de modo significativo el ambiente de libertad de la iglesia, porque si hace unos años sí teníamos que cuidarnos de cualquier comentario en contra del sistema, ahora somos cada vez más conscientes de que no tenemos nada que ocultar, ni siquiera nuestra desaprobación al gobierno. Si desde siempre la iglesia supo ser un espacio de libertad y de sinceridad, ahora lo es más. Porque a pesar del miedo, la sociedad civil ha crecido no solo en libertad de expresión, sino también en libertad de acción. Y eso, a su vez, anima a la iglesia a seguir promoviendo la libertad del espíritu, que es la fuente de toda libertad. Otro elemento importante en la iglesia de cara a un liderazgo social es la predicación y la defensa de los valores evangélicos. Para empezar, la iglesia ha sido siempre en Cuba la madre solícita que ha acompañado a su pueblo a través del ejercicio de la caridad. En toda circunstancia de necesidad de cualquier tipo, material o espiritual, la iglesia ha estado presente. Ha buscado soluciones, ha gestionado ayudas, ha multiplicado los panes y los peces sin ni siquiera saber cómo lo lograba. Y esto ha hecho que el pueblo cubano haya visto y vea a la iglesia como el lugar al cual puede acudir en su necesidad, aunque sean personas no practicantes y aunque se consideren ateos. El trabajo incansable de Cáritas, la ayuda a damnificados de huracanes o de otros eventos naturales, la atención al campesino, el cuidado de los discapacitados, las ayudas a los ancianos y a los necesitados, la búsqueda de medicamentos, la preocupación por los presos y sus familiares son parte de la labor caritativa de la Iglesia, por la cual la Iglesia cubana ha apostado siempre, a pesar de las muchas trabas que ha tenido que superar. Pero la Iglesia ha sido cuidadosa de no convertirse en una mera ONG benéfica. Ha sido líder en la predicación de todo aquello que conduce a la reconstrucción de una sociedad civil hermanada. Ha acompañado en procesos de perdón y de reconciliación y ha mantenido siempre una disponibilidad para el diálogo y el entendimiento mutuo a todo nivel, desde el interpersonal y familiar hasta el diálogo con los organismos gubernamentales. De hecho, hoy día hay mucha gente que ve a la iglesia como el interlocutor idóneo para un proceso de diálogo encaminado a una transición. Mucha gente ve a la iglesia como la mediadora cualificada, como la garante de un diálogo real para evitar lo que llamamos un cambio fraude. Yo quiero mencionar aquí de un modo especial la carta pastoral de los obispos cubanos, El amor todo lo espera, que fue dada a conocer el 8 de septiembre de 1993. La menciono porque creo que fue uno de los momentos más importantes en los que la Iglesia tendió la mano al gobierno buscando un diálogo. La carta pastoral, si bien describe sin ambajes la situación socioeconómica del país, mantuvo siempre un talante de respeto y mesura. El gobierno atacó duramente la carta y a los obispos, lo cual viralizó la carta e hizo que mucha gente se interesara en leerla. Me van a permitir tomarme una licencia en este espacio por la frase que voy a decir,
Pero no quiero dejar de mencionar la expresión de un militar cubano que cuando leyó la carta dijo, refiriéndose a los obispos, estos cabrones tienen razón. Pudo ser un momento de encuentro y de inicio de un diálogo fructífero. Pero para un diálogo son necesarias dos partes. Y es también necesaria la humildad de que reconoce la propia parte de responsabilidad en lo que sucede. Y en aquel entonces, el gobierno cubano no supo aprovechar la oportunidad de diálogo que se le ofrecía. A pesar de eso, la Iglesia ha seguido apostando por un diálogo que no llega, pero en el cual la Iglesia sigue insistiendo. Por otra parte, la Iglesia ha promovido los valores que conducen al establecimiento de una sociedad justa y democrática. La libertad, la justicia, la verdad, la coherencia entre el pensar, el hablar y el actuar han sido valores predicados y defendidos continuamente y a todo nivel por la Iglesia. No olvidemos que es en este ambiente eclesial donde se formó la personalidad de Oswaldo Payá, que siempre reconoció que su lucha por la libertad hundía sus raíces precisamente en su experiencia de fe. Este reclamo de justicia y libertad se ha hecho cada vez más patente a través de la predicación y el actuar de muchos sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos comprometidos, que han alzado su voz en todos los modos posibles para defender estos valores. Del mismo modo, la cercanía, la atención y la ayuda a personas implicadas en la búsqueda de un cambio social en Cuba y el compromiso con los que han sufrido represión y daño por construir una sociedad más libre y justa han mostrado el rostro valiente de una iglesia capaz de hablar y de ponerse al lado de los que sufren por este motivo. Es digno destacar la cercanía y la solidaridad de amplios sectores de la Iglesia con los procesados y condenados por los hechos del pasado 11 de julio. Son personas a las cuales la Iglesia no ha abandonado. Y por supuesto, la Iglesia proclama la fe en Jesucristo como camino, verdad y vida. La Iglesia es testigo de la presencia de Dios en medio de su pueblo y la fe está indisolublemente ligada a la esperanza. La fe genera esperanza porque ayuda a las personas a experimentar la certeza de la presencia de aquel que dice, yo estoy contigo. Para construir una Cuba mejor necesitamos creer, no solo en que es posible una mejor economía o una mayor libertad de expresión, o la posibilidad de implementar mecanismos democráticos o un Estado de derecho. Para construir una Cuba nueva y diferente necesitamos creer en la bondad del ser humano, en su capacidad de perdonar, de levantarse de sus miserias y de reconstruirse moralmente. El daño antropológico generado por más de 6 décadas de adoctrinamiento y ateísmo es muy grande, pero necesitamos creer que es posible poco a poco sanear el alma del cubano. De hecho, una Cuba nueva que no se dirija al espíritu de sus hijos está condenada a la esclavitud, porque el marxismo no es la única cárcel en la que pueden caer las sociedades. Un cambio democrático en Cuba llevará aparejado necesariamente una mejoría económica, lo cual no es solamente justo y necesario, sino una urgencia de la nación. Pero del mismo modo que en lo particular yo deseo esta mejoría económica, también la temo. Hace muchos años, el pueblo cubano se fue detrás de los ídolos. Un ídolo es todo lo que intenta sustituir a Dios. Los cubanos nos fascinamos con el ídolo de la construcción de una Cuba, no solo mejor, sino óptima, casi perfecta, pero al precio de someternos a una ideología que desterraba a Dios de la nación. Los ídolos siempre traicionan.
Y el resultado es hoy palpable. La miseria, la precariedad, la falta de todo, incluso de lo indispensable, son el triste escenario de lo que prometió ser y nunca fue. Y nunca será mientras permanezcamos bajo la ideología marxista o como quiera que pueda llamarse el sistema político cubano. Muchas veces me asusta el hecho de escuchar a personas poner sus deseos y esperanzas en un cambio básicamente económico, en una bonanza material, porque si solamente nos centramos en lo económico, no estaremos haciendo otra cosa que cambiando de ídolo. Y los ídolos, lo repito, siempre traicionan. Y podemos convertirnos en un pueblo próspero materialmente, pero sin el rumbo que define el espíritu. En una Cuba así, no me extrañaría que aquellos sacerdotes que hoy somos tachados por el sistema como reaccionarios, por el simple hecho de defender la justicia y la verdad, seamos tachados más adelante de comunistas cuando digamos lo mismo que decimos ahora, pero no ya al gobierno, sino a personas que tienen en sus manos la economía y explotan al trabajador. Es por eso que la Iglesia insiste a tiempo y a destiempo en el cultivo del espíritu, lo cual es particularmente difícil en un medio donde las personas emplean gran parte de su jornada intentando sobrevivir y donde la carga de la vida cotidiana agobia sobremanera el espíritu. Pero ya sabemos que en un mundo económicamente próspero, el deseo desmedido de progresar con rapidez y de salir cuanto antes de la precariedad puede hacer que también nos olvidemos de Dios. Y como decía San Agustín, cuando uno huye de Dios, todo huye de uno. Ya nos pasó una vez. Sería muy irónico que nos pasara 2 veces por efecto de un bandazo. Contaba un sacerdote alemán que luego de la caída del muro de Berlín se encontró con un feligrés al que no había visto más en la misa desde ese día y le preguntó qué es lo que le pasaba, que no lo había vuelto a ver en la iglesia. Y la respuesta que recibió fue: ya no hace falta, padre. Hace muchos años el pueblo cubano le dio la espalda a Dios, unos hipnotizados por el ideal marxista, otros por miedo. Una Cuba nueva, sin Dios, volverá a ser una dictadura, más sofisticada, pero dictadura al fin. Concluyendo, creo que de un modo u otro, todo esto que he ido explicando se ha condensado en el acompañamiento a las personas luego de las manifestaciones del 11 de julio. La Iglesia ha sido y es para las familias que han sufrido y sufren la represión del gobierno un espacio de libertad y diálogo, una mano caritativa en sus necesidades, ánimo en el mantenimiento de la búsqueda de caminos de justicia y libertad, escuela de perdón para que los odios lógicos no se aferren al alma y fuente de fe y de esperanza, mano que acompañe y que muestre el rostro de aquel que repite: yo estoy contigo. Muchísimas gracias. Thank you very much, Father Reyes, for those for your words. Can everybody hear me okay? How about a thumbs up? Okay, yes. All right, thank you. All right, so now let's listen to Pastor Mario Felix Leonard Barroso. Pastor Mario Felix is chaplain and pastor at Baptist Church of Waldorf in Maryland, associated with the North American Mission Board. While in Cuba, he planted and pastored Baptist churches in the province of Villa Clara and in Havana. In 2009, he was featured on the cover of Christianity Today, the magazine, for his ministry activities and his advocacy for human rights. In 2016, after years of being harassed, detained, and arrested multiple times because of his faith activities,
as many of you may remember seeing in social media and in the press and in other places, Pastor Yonard and his family obtained political refugee status in the United States, arriving in August of 2016. In 2013, Pastor Yonard founded the Patmos Institute to promote interreligious dialogue and human rights in Cuba. He also produces a weekly radio program and is the author of 3 books, Cubano Confesante in 2017, 12 entrevistas para Nota de Cielo in 2018, and more recently, La Medalla en Mi Solapa in 2020. Currently, he is in the process of completing a Doctor of Ministry degree in Midwest Baptist Theological Seminary in Kansas City. Please welcome my friend and another defender of religion and freedom in Cuba, Pastor Mario Felix Yonard Barroso. Pastor. Sí, muchas gracias por invitarme a este panel de lujo. Y quisiera, antes de mis palabras, que voy a tratar de que sean breves para dejar pie a las preguntas que se nos hagan, solamente decir que me emociona muchísimo que en este panel se encuentran 2 premios Patmos. El premio Patmos del año 2017, justo cuando se celebraba el 500 aniversario de la Reforma Protestante, que entregamos como un honor para nosotros a Dagoberto Valdés, el laico católico de Pinar del Río, y tener también a Roberto de Jesús Quiñones Hace, que fue nuestro premio Patmos en el año 2019, también un laico católico de la diócesis Guantánamo Baracoa, y a quien tuvimos que adelantar el premio que siempre se otorga los 31 de octubre, cuando supimos que se lo iban a llevar preso. Y qué bueno que lo hicimos en ese momento, porque apenas unos días después él fue llevado preso, y me siento muy emocionado de que hoy pueda estar aquí con nosotros en este panel. Voy pues a mi intervención, que quiero ajustarlo a un tema, a un subtema dentro de nuestro gran tema de las asociaciones religiosas y el 11J. El tema al cual me quiero ajustar es el tema de las alianzas. Y sabemos que la dictadura en Cuba trata de dividir, divide y vencerás. Las alianzas son todo lo contrario. Son una manera de aglutinar a diferentes grupos de fe. Y hablando de grupos de fe, sabemos que si miramos el contexto cubano, pues nos damos cuenta que ¿qué cubano no tiene alguna fe? Ahí incluimos incluso a los ateos, que yo digo que para ser ateo hay que tener más fe que un cristiano. Así que si tenemos en cuenta a los ateos, pues el 100% de la sociedad cubana es religioso. Nos alegramos que, por cierto, cuando digo este asunto, que en el año 92 fue cambiada la Constitución, que hasta ese momento se declaraba confesionalmente atea, haya cambiado a laica, aunque haya sido de manera confesional, ya que en la práctica sabemos que el Estado cubano no actúa como un Estado laico. Aspiramos a que el día después de mañana, cuando haya libertades, sea un genuino Estado laico con libertades para todos. Pero el tema de las alianzas. La única alianza que predominó y existía durante muchos años en Cuba era el Consejo de Iglesias de Cuba. Y esto obedecía a que cuando la Revolución Cubana llega al poder en 1959, ya el Consejo de Iglesias estaba allí, aunque no tenía ese nombre. Fue fundado el 28 de mayo de 1941 en la primera iglesia presbiteriana de La Habana, por el deseo precisamente y la necesidad de aunar esfuerzos y juntarnos, aun cuando a veces tengamos que poner a un lado diferencias, pero en aras de todo lo que tenemos en común. El Consejo de Iglesias, en aras de hacer rapidito su breve sinopsis, en el año 1966 fue que pasó a llamarse Consejo de Iglesias Evangélicas de Cuba, ya que en el 41, cuando se fundó, se llamaba Concilio Cubano de Iglesias Evangélicas, pero en el año 66 se llamó Consejo de Iglesias Evangélicas de Cuba. En el año 77 volvió a cambiar su nombre a Consejo Ecuménico de Cuba. Y
en el año 1996 es que adopta su actual nombre, Consejo de Iglesias de Cuba. Debo decir que aunque el Consejo de Iglesias de Cuba ha gozado de algunos privilegios a costa de muchas cosas negativas, lamentablemente, solamente un 8% de las iglesias evangélicas cubanas reconocidas legalmente forma parte del Consejo de Iglesias de Cuba. Por lo tanto, nos damos cuenta que, contrario a la imagen que se pretende dar al mundo de que el Consejo de Iglesias de Cuba aglutina y representa a todas las iglesias cubanas, pues solamente hay un 8% y acoto de las iglesias legalmente registradas. Y hay una tendencia en estos últimos años a que algunas denominaciones que históricamente formaron parte del Consejo de Iglesias se han retirado. Probablemente debido a que esta organización, yo digo que es la organización cubana que más ha sido violada en sus libertades religiosas, por cuanto ha sido objeto de especial atención de parte de la Oficina de Asuntos Religiosos del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, quien prácticamente ha tomado al Consejo de Iglesias de Cuba, quitándole su esencia para la cual fue fundada y manipulándole y usándole. Una escena muy triste con la cual seguramente muchos concuerdan conmigo, incluyendo miembros del Consejo de Iglesia que sé que están insatisfechos, es que después del 11 de julio, pues se vio una imagen que le dio la vuelta al mundo y que fue que el secretario ejecutivo del Consejo de Iglesia le daba la mano al dictador Díaz-Canel y con esto pues le lavaba las manos después que el dictador había dado la orden de combate. Acoto que fue el secretario ejecutivo y no el presidente entonces del Consejo de Iglesias de Cuba, Antonio Santana, quien ahora ya no es el presidente, ahora el presidente es el secretario ejecutivo. Lo cierto es que les decía que una tendencia es que algunas iglesias se salgan y es el caso, por ejemplo, en estos últimos años de la Iglesia Metodista de Cuba, de la Iglesia Cristiana Pentecostal y de la Iglesia Cristiana Reformada. Esperemos que el hecho de que la Iglesia Cristiana Reformada fue una de las últimas iglesias que anunció su salida no sea la causa de que su presidente actual, el pastor Jordani Díaz Arteaga, la pasada semana haya sido objeto de un requisio en su vivienda, donde hasta la ropa interior de su familia fue revisada y le fueron confiscados varios objetos, no solamente personales y familiares, sino de la Iglesia Reformada en Cuba. Esperamos que no sea un ajuste de cuentas. Pero en aras del tiempo, no voy a seguir hablando ya del Consejo de Iglesia, solamente comencé hablando de él para decirles que durante mucho tiempo fue la única alianza que predominó y la única alianza que auspiciada, vamos a decir, apoyada por el Partido Comunista, quería al Partido Comunista que fuese la alianza de todas las iglesias cubanas. Pero a despecho del Partido Comunista, algunas nuevas alianzas han surgido precisamente antes del 11J o incluso después del 11J. Y se las menciono rápidamente. Es el caso de la Alianza de Iglesias Evangélicas Cubanas, que se dio a conocer el 11 de junio del 2019 y de la cual formaron parte algunas denominaciones legalmente registradas, pero que no formaban parte del Consejo de Iglesias y que se juntaron allí como una alternativa. Sin embargo, esta Alianza de Iglesias Evangélicas Cubanas no recibió el permiso para registrarse legalmente. Es más, lo que recibió fue la presión y persecución del Comité Central y la Oficina de los Asuntos Religiosos, quien comenzó a citar a los presidentes de las denominaciones que se afiliaron a esta Alianza de Iglesias Evangélicas Cubanas e incluso les impidió asistir a eventos internacionales, los reguló e hizo que algunos por la presión que sentía se saliesen de esa alianza apenas fundada. Otra alianza sobre la cual queremos llamar la atención es la Alianza Católica, más conocida como Areópago Cubano. Y digo más conocida porque con Areópago Cubano, con ese nombre, aparece mucho en las redes sociales, especialmente en su página en Facebook. Y aprecio mucho a esos hermanos católicos quienes desde esa página han hecho declaraciones contundentes y me parece fenomenal que católicos se hayan presentado de esa manera y que hayan tenido una posición muy digna respecto al 11 de julio. Otra alianza que surgió recientemente después del 11 de julio fue el Cristianos Cubanos en Comunión, resumido como C3,
por las 3 Cs de Cristianos Cubanos en Comunión. Cubanos en Comunión también ha tenido una posición muy digna respecto a su apoyo, no al dictador que dio la orden de combate, sino al pueblo de Cuba. Basta mirar su página en Facebook para ver sus declaraciones, sus tiempos de oración, como el día de ayuno de oración que se celebró el 10 de octubre, o la reciente jornada de oración por la unidad de los cristianos. O sea que ha tenido un acompañamiento. Y hay que señalar que Cristianos Cubanos en Comunión es una alianza abierta para cualquier cristiano, sin importar su afiliación. Por lo tanto, dentro de Cristianos Cubanos en Comunión podemos encontrar lo mismo católicos, ortodoxos, que protestantes, evangélicos, apostólicos, el que se sienta cristiano cubano y quiera estar en comunión con esos otros que desean también la libertad de Cuba, porque Cristianos Cubanos en Comunión ha sido muy claro. Y la última alianza que quiero mencionar fue la nueva alianza de iglesias cubanas no registradas. O sea, ahí están los grupos más perseguidos, los más excluidos, los que no tenían opción, los que no podían pertenecer ni al Consejo de Iglesias de Cuba, ni siquiera a la Alianza de Iglesias Evangélicas Cubanas, porque un requisito para pertenecer a esas alianzas era estar legalmente registrado. Y tenemos a un numeroso grupo de denominaciones y movimientos que se encuentran en Cuba, que existen y forman parte del pueblo, pero que no han tenido la posibilidad de registrarse legalmente. Esta alianza de iglesias cubanas no registradas, podríamos decir que le debe su vida al 11J. ¿Por qué digo esto? Porque se estaba gestando desde hacía tiempo, pero fue precisamente la situación y la presión del 11J la que hizo que estos grupos decidieran lanzarse y darse a conocer mediante una declaración que publicaron en diferentes páginas de internet, incluyendo el Instituto Patmos, que se hizo eco, el 12 de noviembre del 2021, mediante un mensaje dirigido al pueblo cubano respecto, ese es el nombre del mensaje, respecto a su legítimo derecho a la manifestación pacífica y que ha sido negado por un Estado totalitario que contrapone y fomenta la violencia. Esta alianza surgió precisamente porque pastores como el pastor Lorenzo Rosales Fajardo, pastor de un grupo no registrado, fue llevado impunemente a la prisión, como ya se mencionó al principio, y ha sido torturado. Posteriormente fue juzgado el 20 y 21 de diciembre y en este momento se encuentra esperando todavía una sentencia de una petición de 10 años de prisión. Podría decir mucho más, pero dejo para las preguntas finales cualquier cosa que quieran preguntar acerca de cualquiera de estas alianzas. Finalmente, lo único que quiero decir es que a pesar de los intentos del Partido Comunista de frenar todo intento de unidad, de aunar esfuerzos, como ustedes pueden apreciar en lo que he expuesto, varias alianzas han surgido e incluso otras más van a surgir, porque es indetenible el espíritu de la nación cubana y el Partido Comunista no puede frenar ese espíritu. Thank you very much, Pastor Mario Felix. Oftentimes, we become emotional when we hear of the cruelty of the Cuban government when it results in prison sentences where a person is tortured. It seems worse if the person is in prison because of the way they think or what they stand for. The next speaker, Roberto de Jesus Quiñones Aces, is a Cuban lawyer, independent journalist, and human rights defender. In April 2019, he was detained while he was covering a trial for the independent news outlet Cubanet. He was fined and detained for conduct during allegedly constituting disobedience and resistance. After refusing to pay a fine, he was sentenced to a prison sentence of 1 year and detained on September 11, 2019. During his imprisonment, Quiñones Aces developed health problems due to the conditions that he was submitted to during his detention. Following his release from prison in September 2020, Quiñones was once again the target
of monitoring harassment and threats. Roberto was also in prison from 1999 to 2001 for his work on human rights, and as a consequence, he was banned from practicing law. In April 2020, the Committee to Protect Journalists included his case as one of the 10 most urgent cases of journalists under attack around the world. Please welcome Roberto de Jesus Quiñones Aces to our panel. Roberto. ¿Ya me están? Yeah. Buenos días a todos los hermanos que están participando en el panel y a quienes nos hacen el honor de escucharnos. Ante todo, quiero hacer referencia a que, como ya es conocido, estas protestas no fueron unas protestas cualquiera en la historia de nuestro país. En toda la historia de Cuba jamás ha existido una protesta tan extendida, tan contundente como la que existió el día 11 de julio del 2020 y que también puso una vez más en evidencia que los resultados del referéndum del 2019 no reflejan realmente lo fragmentada que está la sociedad cubana y también cuestionaron mucho, por supuesto, ese resultado. Ante una situación como la del 11 de julio que sorprendió a todos, incluyéndome a mí, podemos preguntarnos, ¿qué puede hacer nuestra iglesia por nuestro país? Yo pienso que la iglesia puede hacer mucho. Repitiendo lo que ha estado haciendo durante muchos años, pero también planteándose objetivos superiores. Pienso también que nuestros obispos y sacerdotes e incluso los hermanos que están en Roma y hasta el Santo Padre saben muy bien que la situación política, económica y social que se vive en Cuba no solamente es injusta, sino esencialmente anticristiana. En ese sentido, yo pienso que la iglesia debe plantearse planos superiores de actuación. Ya no basta con hacer público un documento de la iglesia que, como sabemos, siempre surte efectos en las redes sociales y en los medios de comunicación. Yo pienso que hay que ir más allá. Yo creo que sería muy ingenuo pensar que la dictadura cubana va a escuchar los reclamos de la iglesia ni de gran parte de la sociedad civil independiente de Cuba, porque cuando empiece a hacerlo, va a estar cavando su propia sepultura, porque ellos son enemigos de un diálogo franco donde acepten los reclamos de esa parte de la sociedad cubana que hasta hoy ha estado preterida. En ese sentido, ¿qué puede hacer la iglesia? Me he preguntado. Y bueno, hay un momento muy doloroso en nuestro país en el cual nuestra iglesia no puede renunciar, y estoy seguro que no va a hacerlo, a acompañar a los presos en las prisiones y a sus familiares, sobre todo a través de la pastoral penitenciaria y también facilitándoles espacios de acercamiento en nuestras iglesias. Pero la iglesia puede hacer más. Hay una doctrina social de la Iglesia Católica que sigue engavetada en las bibliotecas de nuestras diócesis. Los comunistas incluso se han aprovechado de ese silencio para utilizar frases y utilizar ideas de esa doctrina y presentarlas al pueblo como algo novedoso. Y no es así. Yo creo que en un momento como el que está viviendo Cuba, nuestras iglesias deben convertirse en espacios públicos de discusión y análisis de nuestra realidad, donde tengan cabida todos los cubanos, creyentes y no creyentes, comunistas y no comunistas. Es una tarea difícil porque sabemos que donde confluyen personas con diferentes intereses es muy difícil lidiar organizativamente con todos ellos, pero no creo que sea imposible. Y creo que es muy importante que la iglesia favorezca en estos momentos movimientos cristianos de oración, pero también de reclamo, que desde nuestra fe
esos movimientos sean capaces de plantearle sus exigencias al gobierno y jamás pensar que están haciendo algo ilícito, porque lo único que están haciendo es reafirmando su dignidad humana, porque Dios nos trajo a este mundo para vivir libremente y no para ser esclavos. En ese sentido, yo quiero terminar diciendo lo siguiente. El pueblo de Cuba en estos momentos está sumido en un total estado de indefensión y gran parte de él mira hacia nuestra iglesia, mira hacia nuestros obispos y nuestros sacerdotes. Y esa posición actual del pueblo cubano me recuerda a ese pasaje bíblico de la mujer que gastó todo su dinero y todos sus recursos para tratar de curarse y quedó totalmente empobrecida. Sin embargo, su fe le llevó a creer que tocar el manto de Jesucristo era suficiente para sanarse. A mí me parece que hoy esa gran parte del pueblo de Cuba está queriendo tocar a nuestra iglesia como una especie de manto protector que le enseñe a ir adelante por ese cambio que todos anhelamos. Y desde lo más profundo de mi fe y desde lo más profundo de mi corazón de cubano, yo quiero que nuestra iglesia escuche ese clamor de nuestro pueblo, lo acompañe y lo guíe, porque es muy necesario. Muchas gracias a todos. Thank you, Roberto, very much. I now would like to introduce you to Joaxis Marcheco. Joaxis Marcheco is a Cuban writer and activist. She received a Bachelor of Science in Information from the University of Havana in '98, and more recently, a Master's in Theological Studies at the Faculty of Theological Studies of Miami, today Laurel University. She has published articles in independent Cuban magazines, numerous digital outlets, and is an author of her own right. Currently, she is in the process of completing a Doctor of Ministry degree at the Midwest Baptist Theological Seminary in Kansas City. You may have read many of her great writings. I want to introduce you to Joaxis Marcheco. Joaxis. Hola, buenos días a todos. Bueno, quisiera presentarles en esta mañana una parte de mi ponencia que trata sobre el apoyo de los líderes y creyentes cristianos a los anhelos de libertad de las manifestaciones del 11 de julio. Las iglesias cubanas son parte del pueblo de Cuba. Padecen los mismos sufrimientos y necesidades y en buena medida su labor es llevar acompañamiento en medio de todas las pruebas y luchas a los necesitados. En este sentido, la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba se pronunció de forma clara sobre el derecho que tiene el pueblo a manifestar sus necesidades, anhelos y esperanzas y a expresarse públicamente sobre todo lo que lo afecte. La conferencia además hizo un llamado al castrismo de no responder con violencia contra los manifestantes, sino detenerse a escuchar sus demandas, recomendación que Miguel Díaz-Canel Bermúdez, rostro oficial del castrismo, desestimó, haciendo por el contrario un llamado a la violencia en contra de los que habían salido a la calle de manera pacífica a reclamar sus derechos. Muchos católicos acompañaron a los manifestantes, entre ellos laicos, monjas, sacerdotes y seminaristas. Algunos fueron reprimidos con violencia, como el sacerdote Castor Álvarez de Besa, que fue golpeado en la cabeza y llevado detenido por intentar defender a unos jóvenes de la agresión policial. Otros sacerdotes se unieron para redactar una carta abierta titulada "He visto la aflicción de mi pueblo", que fue firmada por cientos de católicos cubanos y en la que se describe la dura realidad de la isla y se enumeran un grupo de necesidades urgentes, alguna de las cuales está como crear marcos legales independientes al Estado y reconocer la plena ciudadanía de los cubanos residentes en el exterior para que ejerzan el derecho de participar cívicamente en los destinos de la nación. Estas manifestaciones del 11 de julio, que no tienen precedente, también tuvieron la participación de pastores y miembros de las diferentes denominaciones evangélicas existentes en Cuba, tanto de las reconocidas por el Ministerio de Justicia como de las que no.
Algunos de los nombres de estos evangélicos aparecen en un reciente reportaje realizado por el periodista independiente Joe Suárez y publicado en el medio Cubanet. Uno de ellos fue el pastor metodista Carlos Macías, residente de la ciudad de Jovellanos, en Matanzas, donde ejerce su pastorado. Macías salió a la protesta junto a su hijo mayor y le refirió al periodista Joe Suárez que era imposible saber quiénes estaban exactamente, quiénes eran estas personas que exactamente se manifestaban, pero que una buena parte de ellos formaba parte de la creciente comunidad de cristianos evangélicos o protestantes. En el reportaje se informa además sobre la tensión entre algunos líderes evangélicos de esta comunidad con el Estado, ya que desde 2018 reclamaban más independencia de las organizaciones estatales que tratan de controlarlas. Otros nombres de pastores o líderes involucrados en la protesta y que fueron detenidos son los siguientes: Jeremy Blanco Ramírez, de la provincia de Matanzas, pastor de la Misión Beriana, que es una obra no reconocida. Yarián E. Sierra Madrigal, de la provincia de Matanzas, de la misma Misión Beriana. Yusniel Pérez Montejo, de la provincia de Santiago de Cuba, pastor de la Convención Bautista Oriental, que es una obra reconocida. Jorge Naranjo, de la provincia de Las Tunas, administrador de la iglesia Los Pinos Nuevos, una obra reconocida. Según el reporte de Joe Suárez, los evangélicos fueron el colectivo religioso con más líderes reprimidos a consecuencia del 11 de julio, de acuerdo con un recuento del Grupo Justicia 11J, que realiza el inventario de las detenciones y procesos judiciales que están sufriendo quienes se manifestaron aquel día. Aunque todos ellos salieron a título individual, sin incitar a sus fieles a manifestarse, recibieron el mismo tratamiento que otros líderes de la sociedad civil u opositores más abiertamente políticos, detenciones y procesos judiciales. La Junta Directiva de la Iglesia Metodista en Cuba también se hizo sentir al publicar en sus redes sociales un comunicado de tono crítico al sistema en el que rechazaban la forma represiva usada contra la población que se manifestaba y expresaban que Cuba debe ser un país libre y soberano donde todos sus hijos sean respetados, tanto los que comulgan con la revolución como los que no simpatizan con el sistema sociopolítico. Otras iglesias también se pronunciaron, como la Pentecostal Asambleas de Dios, que atribuyó directamente la responsabilidad de la violencia desatada por parte de las fuerzas represivas a Díaz-Canel. Está el caso particular del pastor Lorenzo Rosales Fajardo, quien se encuentra preso desde el 11 de julio y al cual se le está haciendo una petición fiscal de 10 años de privación de libertad. A Fajardo todavía la Fiscalía de la República o el tribunal todavía no le han dado una sentencia firme, pero está en espera de esta sentencia y mientras tanto se encuentra, como dije, en prisión. Lo acontecido posterior al 11 de julio, en estas protestas pacíficas llevadas a cabo en Cuba el 11 de julio del 2021, recibieron una respuesta violenta e intransigente por parte del régimen castrista. Un despliegue militar se llevó a cabo por toda la isla, conjuntamente con un apagón de internet que cortaba toda posibilidad de transmitir en tiempo real la cacería de brujas que se desató contra los manifestantes. El saldo de esa persecución ha sido cientos de presos en espera de ser procesados, la ejecución de juicios amañados y la imposición de severas condenas a años de cárcel. Se comparte a continuación la última o una de las últimas actualizaciones hecha por el Grupo Justicia 11J, que dice que de un total de 1.355 personas detenidas en relación con las protestas del 11 de julio, al menos 719 continúan en centros de reclusión. 70 de ellas son mujeres. De las 593 personas que han sido excarceladas, muchas están en espera de juicio bajo medida cautelar de libertad bajo fianza o prisión domiciliaria. Un total de 158 personas están siendo o han sido ya procesadas por cargo de sedición y 40 de sabotaje. La labor de las iglesias cubanas de permanecer al lado de los que sufren no terminó, todo lo contrario. Solamente en acompañar a los familiares de los presos políticos tienen un noble trabajo que desarrollar, así como tienen el reto de identificar a los cristianos presos desde el 11 de julio para darles todo el apoyo posible. El pastor Lorenzo Rosales es uno de ellos. Dejarlo solo en medio de la prueba, callar por miedo, sería una falta mayúscula ante Dios. Muchas gracias.
Thank you. Thank you very much. I would, to summarize and comment on the presentations, I want to present the well-known lay Catholic leader, writer, publisher, philosopher, and creative and strategic thinker, Dagoberto Valdez Hernandez, who, after graduating in agricultural engineering in 1980, Valdez was denied several educational opportunities because of his Catholic faith. In 1996, because of his leadership of a Catholic magazine, he was dismissed from his engineering job and sent to a labor camp in the countryside for 10 years. Valdez also founded and was president of the Catholic Commission for Culture of the Pinar del Rio Diocese from 87 to 2006. And in 1999, Pope John Paul II appointed him to the Pontifical Council for Justice and Peace of the Holy See, where Valdez served in Rome until 2005. Please welcome our friend Dagoberto Valdez Hernandez. Welcome, Dagoberto. Muchas gracias a todos los participantes. Me han pedido que haga un resumen de las ideas principales de mis hermanos que tan brillantemente han participado antes que yo, y lo hago con mucho gusto, conociendo que el mejor y mayor aporte que cada uno de ellos ha hecho es su propio testimonio de vida. Es decir, más que las palabras que han podido pronunciar, los datos que han podido dar en este corto tiempo, lo que habla más claramente, más diáfanamente, es su propia vida. De manera que comienzo con el padre, con las ideas que nos ha participado el padre Alberto Reyes, sacerdote católico de Camagüey, sintetizándolo en 5 ideas fundamentales que podrían servir después para el debate. El ambiente de libertad ha sido una marca de identidad de la Iglesia en Cuba. Es decir, que un primer aporte que el padre Alberto nos propone es de tipo vivencial, es decir, las iglesias, y llamémosle la comunidad creyente en general, ha sido un ambiente de libertad a pesar de la falta de libertad. La segunda idea es que el pueblo cubano haya visto y vea a la iglesia como un lugar al cual puede acudir en sus necesidades materiales o espirituales o morales. Es decir, un lugar donde se sirve a las necesidades de los demás. Sea practicante, sea ateo o sea agnóstico, eso no importa. La tercera idea que nos comparte el padre Alberto es que la iglesia ha sido líder, y yo diría pionera, en la predicación de todo aquello que conduce a la construcción de una sociedad civil fraterna, predicando la amistad social que ya Santo Tomás había mencionado en su obra. La cuarta idea es la iglesia puede y debe ser un interlocutor idóneo para un proceso de diálogo encaminado a la transición hacia la democracia. Y yo agregaría también una cualificada mediadora y una garante de la autenticidad y de la productividad de un posible diálogo hacia la democracia en Cuba. Este es un papel que históricamente la iglesia, las iglesias en general y especialmente la Iglesia Católica ha podido desarrollar en muchas naciones. Y por último, y me parece lo más importante,
es el aporte del padre Alberto al decir que para reconstruir una Cuba nueva necesitamos creer en la bondad del ser humano. Aquella frase de Martí, creo en el mejoramiento humano y en la utilidad de la virtud, agregaría yo. En la capacidad de las personas de perdonar, de levantarse, de reconstruirse moralmente. Y una de las ideas que más me ha impresionado es que en una Cuba nueva, si no se mira al espíritu de sus hijos, estaremos condenados a nuevas esclavitudes y a la adoración de nuevas idolatrías. Termino diciendo que esta frase y esta idea fundamental del padre Alberto me recuerda la importancia que tiene el servicio que la Iglesia debe prestar a la sanación del daño antropológico causado por el totalitarismo en Cuba. Bien, ahora quisiera comentar las ideas que nos ha compartido el reverendo Mario Félix Llonar, pastor bautista. La primera idea es: la persecución religiosa en Cuba ha sido una constante durante las más de 6 décadas del actual sistema cubano. Es decir, no es que haya habido una época de persecución y después haya venido otra. Cambiaron las leyes, pero el proceder ha sido el mismo. La segunda idea: en los últimos años ha irrumpido el fenómeno del surgimiento de nuevas alianzas, y esto me parece un dato interesante, alianzas entre confesiones cristianas que trabajan cada vez más juntas. Esto no es un dato menor. Trabajan juntas para defender la libertad religiosa, pero no solo la libertad religiosa, sino también todos los derechos humanos, inspirados en su fe. La tercera idea es la misión de la Iglesia, nos dice Mario Llonar, es ser la estrella que ilumine el camino hacia Cristo, que es la luz del mundo. Así se convierte en signo de esperanza. Y la cuarta idea: la falta de libertades religiosas en Cuba inherente al proceso cubano desde 1959 no consiguió eliminar o contener el espíritu eminentemente religioso del pueblo cubano. Ahora pasaré a comentar brevemente las aportaciones de mi hermano, el laico católico, abogado Roberto de Jesús Quiñones. La primera idea: en el 11J nos percatamos de la gran cantidad de cubanos que participaron en las protestas, sino que varias decenas de jóvenes participantes eran miembros muy comprometidos de las diferentes iglesias cristianas en Cuba, algunos con un cierto liderazgo muy destacado. La segunda idea: si en el 11 de julio pasado ninguno de esos líderes estaban preparados para lo ocurrido, aunque respondieron positivamente, sería imperdonable que no comenzáramos a prepararnos con vistas al futuro. Es un estado, una voz de alerta que nos comparte el hermano Roberto de Jesús Quiñones. Ante esa coyuntura, la tarea que, según él, tendría la Iglesia Católica es enorme, yo diría todas las demás iglesias. Primero, debe crear las condiciones y lugares necesarios para enseñar a sus fieles la doctrina social de la Iglesia, que él asevera está engavetada en nuestras bibliotecas. La enseñanza de la doctrina social de la Iglesia, que se traduce en enseñar a los fieles qué es ser persona
qué es la democracia, qué la tolerancia, qué la lucha pacífica por los derechos. Otra de las ideas de Roberto es que lo ocurrido el 11 de julio nos enseña a los cristianos lo importante que es la unidad entre las diferentes confesiones cristianas y la preparación individual y colectiva de cada feligrés y de su comunidad. Sin el acompañamiento a la comunidad cristiana es muy difícil el profetismo de los laicos individualmente. Y por último, la Iglesia y su pastoral penitenciaria, nos dice Quiñones, tienen mucho trabajo por delante, sobre todo en acompañar a cada uno de los cubanos presos y a sus familiares. Y por último, pero no menos importante, quisiera comentar el aporte brillante de mi hermana Joaxis Marcheco de la Iglesia Bautista, en que nos ha dicho que las iglesias cubanas, y esto no es una verdad de perogrullo, es algo para meditar. Las iglesias cubanas son parte inseparable del pueblo de Cuba. Padecen los mismos sufrimientos y necesidades. Estamos insertados en nuestra sociedad y en buena medida su labor debería ser y es llevar acompañamiento en medio de todas las pruebas y luchas a los necesitados. En este sentido, dice ella, la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba se pronunció de forma clara sobre el derecho que tiene el pueblo a manifestarse pacíficamente en defensa de sus necesidades, anhelos y esperanzas. La segunda idea que me gustaría destacar es muchos católicos, y yo agregaría y evangélicos, y de otras religiones, acompañaron a los manifestantes del 11 de julio, entre ellos laicos, monjas, sacerdotes, seminaristas. Algunos fueron reprimidos con violencia. Otros se unieron para redactar la recordada y muy vigente carta He visto la aflicción de mi pueblo. Y por último, Joaxis nos recuerda que la labor de las iglesias de permanecer al lado de los que sufren no terminó ni puede terminar, todo lo contrario, solamente continúa aún con más empeño en acompañar a los familiares de los presos políticos, noble trabajo que tiene por delante en desarrollar. En síntesis, les propongo 4 ideas para nuestro debate. De las excelentes intervenciones de los panelistas que han intervenido, podemos sintetizar las siguientes ideas. Primero, las diferentes confesiones religiosas en Cuba y en la diáspora han estado presentes de diversas maneras, pero de forma muy efectiva, en los acontecimientos ocurridos en la isla el 11 de julio del 2022 y también en los meses que nos separan de ese evento que ha sido un parteaguas en la vida del pueblo cubano. Es decir, esto es una constatación de la presencia de la comunidad creyente en su forma de ser samaritana. La segunda idea, esa presencia de la comunidad creyente cubana tiene, por la misma naturaleza de la misión de la Iglesia, una dimensión espiritual de promoción humana, de solidaridad sin fronteras, de acompañamiento a las familias, de asesoramiento jurídico y de ayuda material. Tercera idea, esos servicios han permanecido y permanecerán a lo largo de los meses y años por venir en Cuba. Y la última, pero no menos importante también, idea que quisiera resumir y compartir, debatir con ustedes es el servicio y acompañamiento de las iglesias en Cuba será de trascendental importancia en el futuro, especialmente en una etapa de transición hacia la democracia. Y siempre será
sanar el daño antropológico, es decir, sanar el alma de cada cubano y el alma de la nación, que según José Martí, en su tiempo, como en este tiempo también, y cito, se desmigajaba por el país. Recoger esas migajas del alma cubana y cocinar, fraguar un pan fraterno y cotidiano será siempre la labor de los cristianos y de las iglesias en Cuba. Muchas gracias. Gracias, Dagoberto, y a todos. ¿Me escuchan? Creo que sí. Tenemos bien poco tiempo ahora para algunas preguntas y respuestas. Entonces, les pido por favor, cualquiera puede responder a estas, creo, y les pido por favor que sean breves, que nos queda unos 3, digamos 5 minutos. La primera es, dice alguien, he oído que está creciendo la fe musulmana en Cuba. Seguro hay otros grupos de fe minoritarios. ¿Cuál es la experiencia de estos grupos? ¿Participan también en esfuerzos de libertad religiosa o se sienten cómodos con el Estado? Les hago la segunda pregunta y de ahí les pido por favor que respondan a cada una. La otra es, ¿qué podría hacer un grupo de abogados cristianos de los Estados Unidos para ayudar al movimiento religioso en Cuba? Bueno, sí, Javier, me gustaría poder responder algo a la primera pregunta. En efecto, como yo decía al principio en mi intervención, podemos decir que el 100% de los cubanos pues tienen alguna profesión de fe. Y no escapa de esas profesiones de fe algunos grupos minoritarios que ya forman parte del crisol que es la nación cubana. Tengo algunas pequeñas estadísticas porque ellos son objeto de nuestra atención, por supuesto. Puedo decirles que más o menos un 5% puede clasificarse precisamente en comunidades de ese tipo. Ahí podemos incluir, por ejemplo, a grupos como los Testigos de Jehová, que tienen unos 100.000 afiliados y que están proscritos desde 1976. Ellos estaban legalmente registrados desde el 59, pero los proscribieron en el 76. Y por cierto, quiero decir antes de responder sobre los grupos específicos que me preguntan, que hay una gran pregunta ahora sobre el nuevo Código Penal y a la vez el nuevo Código de Familia, porque allí hay algunos artículos que hablan específicamente como si estuvieran describiendo a grupos como los Testigos de Jehová, que siempre han mantenido las prácticas de no ir al servicio militar, no saludar los símbolos patrios, pero allí en el Código Penal se habla específicamente de esto. Por lo tanto, nos preguntamos si volverán de nuevo a recibir el acoso que ellos recibieron al principio de los tiempos de la Revolución, aún antes de ser proscritos, porque proscritos continúan. Pero bien, también además de ellos, tenemos el Islam y se dice que hay una comunidad de alrededor de 15.000 musulmanes, pero por supuesto algunos tienen un estatus más de legal en lo que se llama la Liga Islámica de Cuba, otros, sin embargo, que son, digamos que cubanos musulmanes, porque los otros más bien son extranjeros que están radicados en Cuba, que han ido a estudiar o que forman parte de la parte diplomática, pero los cubanos que son conversos al Islam son las que se las están viendo más duras. Ellos se han afiliado a la Asociación Islámica para la Divulgación del Islam y no han recibido permiso legal. Conozco personalmente a su líder, Abu Dunayá, quien nos envía muchas de las persecuciones de las que ellos son víctimas. Y él, de hecho, agradece que le mencionemos porque no le están pasando nada fácil. También entre las minorías, bueno, está la comunidad judía, que sabemos cómo ha sido víctima de una emigración total desde el principio de la revolución, de tal manera que su comunidad, que era mucho más grande antes del 59, se ha reducido hasta lo que son hoy unos 1.400, pero hay que tener en cuenta allí a muchos que no han sido reconocidos como judíos. Ahí está la comunidad judía Benei Anusim, los judíos sefarditas cubanos, que Caridad Diego,
no permite que sean reconocidos por la comunidad que está reconocida como judía. O sea, ella es quien determina quién es judío o no. Y ha amenazado a la comunidad judía reconocida con que no pueden reconocer a los judíos sefarditas, con los cuales tenemos contacto también, especialmente en comunidades en Camagüey y en comunidades en Granma. También tenemos relaciones directas con uno de los líderes de esa comunidad, que por cierto ha sido notorio en años pasados cómo los niños fueron reprimidos al asistir a las escuelas usando la kipá. Y así sucesivamente hay otros grupos que han llegado a la isla recientemente, incluyendo a los mormones, por ejemplo, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, quienes anunciaron públicamente el 18 de junio del 2017 que quedaba constituido el distrito en Cuba de ellos con sus primeros 100 miembros. Así que sí, hay minorías y esas minorías también merecen todo el respeto, aunque lamentablemente no lo tienen. Gracias, Pastor. Y bien brevemente, si podemos llegar a la otra, quien quiera responder, ¿qué podría hacer un grupo de abogados cristianos en Estados Unidos para ayudar al movimiento religioso en Cuba? Roberto, sí, por favor. Yo pienso que lo principal que pueden hacer en estos momentos es dotar de los instrumentos jurídicos internacionales y enseñar cómo vertebrar un movimiento desde la fe y desde la legalidad a esos grupos que están unificándose ahora en Cuba. Me parece que sería un aporte invaluable. Gracias, Roberto. Bueno, ya llegamos al fin del tiempo. No sé si alguno de nuestros panelistas les quedó algo que quieran decir ahora, pero a todo el mundo que se unió, muchas gracias por venir y espero que les haya sido de interés. El video va a estar disponible en nuestro canal de YouTube más tarde. Y si se inscribieron y tenemos su correo, les vamos a enviar por ahí. Muchas gracias a todos. Que tengan un buen día.